la hojita que ahí entregué es para que lo lean, porque vamos a ir leyéndolo por parte y voy a ir explicándolo, y en la medida que ustedes quieran preguntar o hacer algún comentario, levantan la mano, me detengo y la idea es armar una conversación entre todos, ¿sí? O sea, yo voy a ir explicando algunos conceptos y la relación que existe justamente entre la literatura, los sueños y el espejo, ¿sí? Que es algo que en realidad ustedes como escritores lo practican todo el tiempo sin ser conscientes de ello, ¿sí? Entonces, bueno, primero que nada quiero agradecer al señor Héctor Vigna, quien fue el gestor de esta idea cuando nos conocimos hace un par de meses a través de acá del amigo Gorola, que también lo conocí hace poco tiempo, pero bueno, justamente nuestro interés por la literatura, la escritura, nos llevó a estar compartiendo este momento. Para mí él es mi padrino en este tema, porque la verdad a mí acá en la zona no me conoce nadie en este aspecto, y él, a partir de interesarle en lo que yo hago, me empezó a permitir conocer gente, y dentro de todo al señor Héctor, quien me ofreció integrarte y surgió la idea, y bueno, y aquí estamos. ¿Me disculpas? Si tenés que buscar madrina, no me mires a mí. Yo no quería decir nada. Así que bueno, a ambos les agradezco esta posibilidad de poder exponer este tema, que es un tema que yo hace muchos años que vengo leyendo, investigando, porque me interesa la literatura, justamente en relación a lo que vamos a plantear acá, que la literatura tiene un saber, ¿sí? Porque la historia de la literatura fundamentalmente es anterior inclusive a la religión, o se constituye con la religión como saber humano también en su momento, y fundamentalmente de la filosofía, ¿sí? Entonces, el texto que ustedes tienen ahí a mano es una entrevista que le hace Giovanni Papini, un escritor italiano, ya casi alrededor de los 70 años cuando tenía Freud, donde él le hace una entrevista a Freud, y bueno, la entrevista yo la reduje porque es amplia, donde habla de otros temas que me pareció que no era la ocasión, porque mi idea era hablar de la literatura, los sueños y los espejos. Entonces, o sea, la relación fundamental que va a haber, digamos, en el sentido de que los sueños, como va a decir Freud, soñamos todos, más allá de que hay personas que se olvidan o dicen yo no recuerdo haber soñado, ¿sí? El tema es que soñamos todos, más allá de que nos acordemos o no nos acordemos. Entonces, en base a esto, Freud va a desarrollar una idea que lo va a tomar fundamentalmente del campo de la literatura, ¿sí? De otros campos también, pero yo hago hincapié en el tema de la literatura. Entonces el texto dice así. Papini dice: le envié una estatua griega de Narciso con una carta al descubridor del narcisismo. Este regalo me valió la invitación del patriarca del psicoanálisis Freud. Freud, con usted puedo al fin hablar libremente. He enseñado a los demás la virtud de la confesión y no he podido nunca abrir enteramente mi alma. Lo he hecho en la Traumdentum, o sea, la interpretación de los sueños. Es un texto que él va a investigar a partir de la relación de la neurología, la psiquiatría, la filosofía y fundamentalmente la literatura. Y se va a titular justamente La interpretación de los sueños, porque él se dedica en este texto a investigar justamente sobre este proceso que ya desde la antigüedad se venía, digamos, investigando en distintas áreas del saber. Entonces,
Bueno, y no he podido nunca abrir enteramente mi asco. Lo he hecho en la interpretación de la ciudad. Entonces, tiene una idea de lo que es el psicoanálisis. Y Papini le dice, he leído algunos textos. Entonces, acá comienza la parte interesante. Yo soy un hombre de ciencia por necesidad, no por vocación. Mi verdadera naturaleza me lleva a la literatura. Mi héroe secreto desde la niñez ha sido Goethe. Goethe es un literato muy importante, digamos, alemán, va a ser uno de los fundadores del romanticismo. Mientras viví en París, la vida literaria francesa era en aquellos años riquísima y ardiente. Por las noches frecuentaba los cafés literarios del barrio latino, literato por instinto y médico a la fuerza, concebí la idea de transformar una rama de la medicina, la psiquiatría, en literatura. Fui y soy poeta y novelista bajo la figura de un hombre de ciencia. El psicoanálisis es la transformación de una vocación literaria en términos de psicología. Goethe escribió el Werther para liberarse del incubo morboso de un dolor. La literatura era para él catarsis. La confesión es liberación, curación. Lo sabían los católicos, pero Víctor Hugo me enseñó que el poeta es también sacerdote y así sustituir al confesor por el de psicoanalista. ¿Sí? Entonces, lo importante para mí es justamente remarcar esto que dije al comienzo. Cuando Freud está diciendo que la literatura a él le va a permitir trasladar ese saber que hay en la literatura, en la escritura, está diciendo que ya, fundamentalmente en la época de los griegos y mucho antes, ¿sí?, con la famosa época de las famosas tragedias griegas, ¿no?, donde se describen de una manera muy magistral literariamente, más que nada en el tema del teatro de aquella época, justamente toda la problemática existencial del ser humano. ¿Sí? La genialidad de los griegos es justamente que en la observación de su propia vida cotidiana y en relación a los pueblos vecinos, pueden ellos comprender, digamos, esto que pasa al ser humano, pero que es del orden de lo universal, o sea, que nos pasa a todos. Como por ejemplo, vamos a desarrollar el famoso mito de Edipo que escribe Sófocles, ¿sí? Entonces, lo interesante es que el surgimiento de la literatura tiene que ver con una etapa fundamental del desarrollo del pensamiento del ser humano, y el desarrollo del pensamiento del ser humano implica el desarrollo de la espiritualidad, de lo espiritual. Y ahí, en esa etapa, es donde el mito, que es aquella etapa de la vida humana, donde va a tratar de explicar los motivos por los cuales todo existe. Y es ahí donde nace la poesía como actividad creadora, no en el sentido que hoy conocemos de escribir poesía, sino como una actividad creadora, ¿sí? Entonces, en base a esto que van a ir pasando los siglos y se va a ir desarrollando cada vez más, Freud toma a estos autores, ¿sí?, porque justamente la escritura literaria tiene esa capacidad que no tiene otra disciplina de desarrollar justamente eso que está guardado en el espíritu del ser humano. Y ustedes, los escritores, en este caso como artistas y poetas, tienen esa capacidad o esa facultad de poder expresar eso que está guardado, ¿sí? Entonces, Freud, cuando se da cuenta de esto, justamente los autores, como va a ser en el caso del romanticismo, ¿sí?, empieza a captar esto que, por un lado, la medicina observa, pero que no saben explicarse por qué pasa lo que pasa, entonces él empieza a encontrar respuestas en la literatura. Esto es lo que es, digamos, como algo totalmente nuevo, que por supuesto en su momento va a ser totalmente rechazado. Entonces, cuando él dice, bueno, Goethe fundamentalmente es uno de los grandes poetas y escritores del romanticismo alemán,
¿sí? Que aparte de eso va a ser un investigador en el campo de las ciencias naturales. Entonces, él en este texto, el Werther, que es la historia de un muchacho que se enamora y todas las cosas que le pasan por no ser correspondido por este amor, ¿sí? Entonces, él utiliza el concepto de catarsis, que en realidad es un concepto que tiene que ver con expresar directamente lo que uno siente, sin mediación, digamos, de ningún proceso sublime o sublimatorio. Entonces Aristóteles va a desarrollar esta idea, que va a elaborar el concepto de catarsis, porque justamente en los rituales mitológicos de la Grecia antigua existía esta práctica de la catarsis, ¿sí? Que es de alguna manera poder exteriorizar todo lo que se siente internamente a través del teatro, porque justamente Aristóteles escribe la poética y en el texto él va a hablar fundamentalmente de la importancia que va a tener la actividad del teatro, ¿sí? Entonces cuando él dice catarsis, la confesión es liberación, es curación, acá nos estamos remitiendo nuevamente a lo que va a ser el desarrollo de la medicina en Grecia. ¿Por qué? Porque la medicina en Grecia, si bien va a tener una apoyatura específicamente médica, pero ellos ya se van a plantear que muchas enfermedades orgánicas son efectos del malestar del estado espiritual del paciente, ¿sí? Entonces, hasta ese momento, digamos, en la antigüedad, no se había planteado esta posibilidad. Entonces, va a ser el gran maestro Sócrates que va a venir a plantear una posibilidad diferente justamente para este tema de la confesión y de la cura, que es a través de la palabra, a través del diálogo, ¿sí? Entonces, el psicoanálisis se va a inclinar por este lado y sigo. Las confesiones de mi paciente constituían un repertorio de documentos humanos, o sea, los historiales clínicos de Freud, que están escritos en la obra de él, en los distintos pasajes, justamente tienen la capacidad y la idoneidad de ser prácticamente relatos literarios. O sea, yo tuve la oportunidad de leer la obra de él, fundamentalmente la de López Ballesteros, que fue un español que tradujo la obra de Freud del alemán al castellano, que tiene una particularidad, porque justamente como un gran lector de literatura, Freud quería leer a Don Quijote. Entonces se tomó el trabajo de aprender a leer castellano, ¿sí? Y esta posibilidad le dio a él que cuando Ballesteros traduce la obra de él del alemán al castellano, Freud en vida la pudo corregir, ¿sí? La pudo leer y pudo hacer algunas correcciones de precisión, y en una época, antes de que apareciera Lacan, la obra de Freud, la gran mayoría de los psicoanalistas leíamos la traducción de Ballesteros, que es una traducción que tiene la textura, digamos, de tener todo un aspecto muy literario de la manera en cómo él va desarrollando su pensamiento. Y de hecho, el único premio que él recibe en toda su vida por su trabajo como investigador, por su capacidad de explicar y la manera de escribir, es justamente el premio Goethe de literatura en Alemania. Después él nunca más recibió ningún premio, ¿sí? Entonces, los historiales clínicos de él tienen esa particularidad. Entonces dice, yo hago un trabajo idéntico al de Zola. O sea, Zola es un poeta, un escritor francés de esas historias personales que son novelas, ¿sí? La poesía decadente llamó mi atención sobre la semejanza entre el sueño, la obra de arte y sobre la importancia del lenguaje simbólico, ¿sí? Entonces, la literatura, porque claro, ¿qué había pasado? La Edad Media, fundamentalmente todos sabemos que
gobierna el pensamiento cristiano.